Ya. Hola, mi nombre es Daniela y bueno, quiero invitarlos a que comenten por el mientras tanto y vayan dejando algunas dudas que tengan en los comentarios. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia de género, ¿ya? Primero, para introducirlos, mi nombre es Daniela Espinosa y soy del cuarto HC del Liceo Manuel Marín Fritis. Ya. Hoy día vamos a hablar acerca de la violencia de género, que es una violencia que se ha visto desde años inmemorables dentro de nuestra sociedad y a raíz de la pandemia y del hecho de que las familias estén dentro de sus casas, se ha visto en incremento la exposición de estos mismos casos. Nosotros hoy día invitamos para que nos ayude y nos guíe dentro del conocimiento y de aprender acerca de este tipo de violencia. Invitamos a la señorita Rosario Olivares. Es profesora de filosofía de la Universidad de Playa Ancha. Hola, Hola, bueno, ya saben, mi nombre es Daniela y un gusto. igualmente, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Ya. La primera pregunta era, ¿qué definen por violencia de género? Bueno, primero, como para responder esa pregunta, es importante, no sé si todos y todas lo saben, distinguir en el fondo qué entendemos con el concepto de género, que es como primordial para entender también qué es la violencia de género. Particularmente cuando uno hace estas distinciones sobre estos significados de las palabras, lo primero que tiene que tener claro es que cuando nacemos con un sexo asignado, que es lo que se determina biológicamente, ¿cierto? Si alguien nace con vagina es mujer, si alguien nace con pene es hombre. Eso sería el sexo, porque a veces uno no ocupa bien esas terminaciones. Y en términos como de la teoría de las ciencias sociales y el feminismo, el género es aquello que se va determinando culturalmente de acuerdo a nuestro sexo. Es decir, en el caso de las mujeres, sexo mujer, su género es el femenino, y en el caso de los hombres, su género es masculino, cuando lo tenemos todavía en esta división binaria, ¿cierto? Y heteronormada. Entonces, la violencia de género es aquella violencia que se incurre sobre las mujeres en tanto ellas son mujeres en su despliegue cultural de lo que implica esto. Entonces la violencia de género tiene muchas características. Uno suele creer que lo más normal y tradicional de entender la violencia es a través de la violencia física o explícita, ¿cierto? Cuando alguien le golpea a otra persona, por ejemplo. Pero la violencia de género opera de muy diversas formas y no solo tiene que ver con la violencia física, también hay formas que son distintas. Por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica y así otras violencias. Entonces, ¿por qué se habla de violencia de género? En el fondo, porque se agreda a la mujer en este como amplia gama de tipos de violencias por el solo hecho de ser mujer. Por ejemplo, pues se le agrega a la mujer porque se ha constituido culturalmente que la mujer debe ser sumisa, que debe ser quien se queda en la casa, quien se hace cargo de los hijos, de las hijas. Entonces, cuando esos como parámetros de lo que se ha entendido por género femenino se rompen, o al parecer las mujeres lo rompen, en general se les agrede. Entonces, por ejemplo, esto se ve claramente en las relaciones de pareja, matrimonio, incluso en el pololeo, cuando a la mujer se le cela, cuando a la mujer no se le permite hacer lo que ella quiere, cuando no se le permite trabajar, por ejemplo, cuando no se le permite tener un sustento para que pueda vivir, esa es la violencia económica, cuando se les agrede, y nosotras sabemos además que esas agresiones que conllevan la violencia de género pueden tener consecuencias tan graves como la muerte en el caso del femicidio. Entonces, estas violencias que son hacia las mujeres por razones de género, o sea, porque no se comportan según lo que el género femenino dice, están además sostenidas en otra cuestión que se le opone de cierta manera y que es el machismo.
Entonces en el machismo hay una conducta generalizada que entiende que la mujer, de una manera consciente o inconsciente, es un sexo débil, es un sexo sometido y es un género, por lo tanto, que tiene que estar siempre a la orden de los hombres. Y así opera el machismo. O sea, de alguna manera es el machismo, y por eso la mayoría de las campañas contra los femicidios, la violencia hacia las mujeres, dicen el machismo mata, en el fondo, porque todas estas ideas culturales preconcebidas de cómo deberíamos comportarnos las mujeres y que cuando no los hacemos de esa forma nos agreden, implica que es el machismo el que está operando y que en el fondo ha entendido culturalmente, y como tú bien lo decías, Dani, que hay una violencia histórica desde que se concibe la humanidad, ¿cierto?, de esta diferencia de los sexos y de los géneros que ha implicado que el machismo se instaure con una forma naturalizada de vida, es decir, que nos comportamos así, repito, consciente e inconscientemente, porque así nos educaron y porque así se ha transmitido en nuestra cultura. Entonces, en muchos casos cuesta admitir incluso que todas y todos tenemos también conductas machistas, porque es así como nos han criado desde que nacimos. Es más, desde antes que nacimos ya nos están pensando con estereotipos de género y roles que no sabemos si vamos a cumplir, ¿cierto? Con los colores que vas a usar, con los juegos que vas a tener, y eso va determinando toda nuestra vida. Entonces, es importante además entenderlo como en esa visión global, que en el fondo empujarnos a tener un cierto comportamiento, el que no todas las mujeres encajamos, y eso también queda para los hombres. O sea, lo que se dicta de lo que un hombre debe ser tampoco es algo que todos los hombres cumplen y no tienen por qué. Pero dentro de estos parámetros más estrechos del machismo, eso sí ocurre. Ya, muchas gracias. Igual también agregar, o sea, por agregar, que esto también va con un sistema patriarcal que lo respalda. Dentro de la misma sociedad, el mismo sistema patriarcal va como guiándolos de que tiene que ser así por a través de todos estos años. Exactamente. Ya. La siguiente pregunta. ¿Por qué hay más violencia hacia las mujeres que hacia los hombres? Bueno, y aparte de eso lo respondió anteriormente, pero para puntualizar que estas son dudas que tienen los mismos estudiantes del liceo han planteado, se han reducido así como a esta pregunta más específica. Sí, eso igual tiene harto que ver con lo que tú misma decías, Dani, cuando uno habla de patriarcado como un sistema en el fondo en el que se ha concebido la historia de la humanidad, que patriarcado es una palabra que etimológicamente viene de un poder de los hombres, de los padres, como la palabra lo dice. Y en general uno trata, y un montón de autoras han tratado de buscar cuál es el origen de ese sistema patriarcal. Uno se podría remontar desde los principios de la humanidad hasta la modernidad o la época contemporánea, que ha implicado que la mujer, dado sus características físicas, dado sus características de carácter, se la ha situado siempre en posición de debilidad, en posición de disminuir, en el fondo, el campo de posibilidades que tiene la mujer a ser madre, por ejemplo, porque tenemos un útero, a cumplir ciertas labores que tienen que ver con la crianza. Piensen ustedes que recién el siglo pasado, las mujeres pudimos votar, las mujeres pudimos ir a la universidad, o sea, esta cuestión son 19, 20 siglos y más de una opresión que ha naturalizado, como les decía en la otra pregunta, que la mujer es más débil. Entonces, esa idea de que en el fondo hay más violencia hacia las mujeres es porque claramente se ha entendido que las mujeres son el sexo débil, que las mujeres en el fondo tienen que cumplir funciones que hasta hace muy poco no les estaban permitidas si no eran hombres. Entonces es mayor la violencia hacia las mujeres porque históricamente las mujeres han estado en esa posición de desmedro, de debilidad, y los hombres, si ustedes lo piensan, uno podría dar millones de ejemplos porque los hombres no están en posición de debilidad, sino en posición de poder, porque todos los presidentes, los reyes, los imperios, las guerras, el poderío económico y todo siempre ha estado al lado de los hombres. Entonces el ejercicio de violencia hacia las mujeres se ha tornado como algo natural, como así es el mundo, así funciona. Y es distinto también porque la violencia de género, que era la pregunta anterior, sobrecae por las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero en general a los hombres no se les violenta por el hecho de ser hombres, hay otros motivos, pero no es por su género y por esa idea enraizada que se tiene de cómo se deben comportar. Entonces, obviamente, cuando uno piensa que ustedes, por ejemplo, a su edad, la división de tareas en la casa, los permisos para salir los fines de semana, a qué se pueden dedicar en las áreas que ustedes estudian, cómo se deben vestir, cómo se deben comportar, siempre hay una carga mucho más grande y de menos libertad hacia las mujeres. Entonces uno incluso
más allá de todas las cosas teóricas que uno puede decir sobre estas preguntas, es importante también preguntarse cómo uno lo ve esto en su vida cotidiana. Y ahí hay muchas respuestas de por qué la violencia hacia las mujeres es más fuerte. De hecho, nosotras las mujeres sabemos, por ejemplo, que durante mucho tiempo de nuestra vida, o quizás toda nuestra vida, tenemos miedo de estar por la calle, nos acosan, ¿cierto? Existe siempre un riesgo de abuso, de violación y de cosas bien tremendas que los hombres en general no sienten, digamos. Por eso nosotras, cuando nos despedimos, le decimos, cuídate, avisa cuando llegues, porque estamos en constante peligro, porque la mujer, además de todo lo que he mencionado, también se le ha entendido históricamente como un objeto sexual de satisfacción de los hombres. Por tanto, la violencia de género a través del abuso, la violación también está naturalizada, somos solo un objeto, no somos sujetas, digamos, de derecho, de voz propia y de autonomía. Entonces, la violencia hacia las mujeres es mucho más grande que la de los hombres por estos mismos motivos. Ya, muchas gracias. La siguiente. Ya. ¿Por qué la sociedad en general acusa a las mujeres cuando son golpeadas o asesinadas? Eso también es parte de, como influyen mucho, todas estas preguntas están como muy conectadas entre sí por todas las raíces que tenemos como sociedad. Sí, eso es bien fuerte porque en general las personas que han sido víctimas de violencia de género, de tanto psicológica como física y de otras formas, tienden a entrar en un círculo de violencia donde una de las sensaciones o sentimientos fundamentales que tienen es el miedo, ¿cierto? Cuando a ti te golpean, cuando alguien te amenaza, cuando te amenaza de muerte, cuando te amenaza de dejarte en la calle y cosas por el estilo, sobre todo entendiendo que hace mucho, a muy poco tiempo las mujeres han logrado mayor autonomía económica, porque antes también dependían de sus maridos o de sus parejas. Uno podría pensar con facilidad que si alguien te golpea o alguien ejerce violencia sobre ti, tú podrías decirle como, oh, para, deja de violentarme, yo me voy de aquí, pero la vida en verdad no es así de fácil. Las mujeres en el fondo tienden a soportar mucho la violencia porque están bajo amenaza, porque sienten miedo, porque les dicen que si se van les van a quitar a sus hijos, porque no van a tener un sustento de qué vivir, porque hay además toda una carga cultural de decir que la mujer no se puede, o sea, que es feo que la mujer se vaya de la casa, que cumple otros roles. Entonces, estas cuestiones van pesando mucho en nosotras culturalmente y de alguna manera no podemos hacer caso de esa violencia y acusarla de manera temprana. De hecho, si ustedes piensan, que es las cosas que uno puede ver incluso por la televisión, que la mayoría de los casos de femicidio, muchas de las mujeres ya habían sido víctimas de violencia, habían denunciado en Carabineros, había incluso medidas de resguardo para ellas. Sin embargo, sus agresores no dejan de perseguirlas y las terminan matando. O sea, no tampoco podríamos decir que todas las mujeres no se alejan de su victimario. Es una parte importante que se aleje igual, pero igual las buscan. Y otra cosa que nos da un ejemplo de esto es que la mayoría de los casos de abuso, violación o de violencia hacia las mujeres o hacia cualquier ser humano son casos muy traumáticos, son casos muy dolorosos. Entonces, la mayoría de la gente que ha sido abusada o violentada lo cuenta muchos años después, cuando puede reparar ese dolor y puede hablar de ello. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí como escuchándonos, sabemos que las cosas que nos causan dolor no son fáciles decirlas. Entonces tampoco podemos hacer juicio de aquellas personas que reciben violencia o que han sido abusadas y decir, ay, pero no nos dijo, porque la mayoría de esas cosas funcionan bajo amenaza y bajo amenaza nadie se siente tranquilo ni tranquila. Por lo tanto, yo creo que es importante que como sociedad dejemos de juzgar a las mujeres porque no denuncian, es como que si fueran no sé, tontas porque no dijeron lo que les estaba pasando, porque no es fácil, hay que estar en esos zapatos para saber lo difícil que es y lo que cuesta denunciar en casos de violencia. Sí, también es importante decir que, o sea, los hombres, bueno, no los hombres, a veces son las mismas mujeres también, pero dentro de esta violencia de pareja puede existir que hay una manipulación muy grande de mucho tiempo y que la hace porque empieza así el ciclo, que lo empiezan a separar de sus familiares y la empiezan a aislar y le empiezan a creer que él es todo y que lo puede mantener y que todo va a estar bien y que pide perdón después de cada agresión y existe ese círculo vicioso inmenso y también está la sociedad, la misma sociedad que oprime diciendo así como, se fue de la casa y dejó a sus hijos tirados. Entonces empiezan como cosas así
que van influyendo mucho en la percepción que tienen las mujeres a la hora de acusar, pues, o sea, el miedo que genera el sentirse tan vulnerable y tan propensa a recibir los insultos o las agresiones de las partes de la sociedad que ni siquiera te conocen. Sí, y de Eh, hecho, quisiera agregar algo, Dani, a lo que decías, que tiene que ver mucho con una construcción cultural respecto a lo que se va a entender por amor. En el feminismo eso le hablamos del amor romántico, ¿cierto? Que nos han enseñado que hay una persona que es como nuestro amor para toda la vida y que hay que aceptar y en el fondo aguantar esas situaciones porque es por amor. Entonces los agresores tienden también a ser personas que te dicen que te aman, que nunca más lo van a hacer, y en el fondo en ese círculo vicioso que tú mismo mencionabas, que se produce a través de la idea cultural del amor, también se aguanta mucho, digamos. Son muchas cosas operando. Yo diría principalmente que hay que entender que no es una cosa fácil. Cuando uno hace juicios de ese tipo y dice, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no avisó antes? Hay que preguntarse qué estaría haciendo una en ese caso, qué haría si fuera mi hija, mi hermana, sobre todo en las condiciones que tú también mencionas del aislamiento. En el fondo, los agresores tienden a aislar no solo de su familia, sus redes de apoyo, de sus amistades, hay un control absoluto, dónde estabas o con quién fuiste. Entonces también hay toda una atmósfera que te va quitando las posibilidades de ser tú misma y de contar lo que te pasa. Y eso funciona así la mayoría de las veces. sí, es un tema muy dañino que la gente le cuesta mucho ponerse los zapatos y decir así como, no, a mí nunca me pasaría, pero en realidad la verdad es que pasa mucho. Uh -huh. Pero uno se siente cegado por el hecho de que no uno es capaz de identificarlo, pero en realidad como que le hacen tanta vuelta que no, que de repente está uno dentro y ya no sabe cómo salir. Y eso es importante que la gente se ponga en el lugar y lo piense mucho y analice y diga cómo le estoy yo diciendo las cosas a la persona para que no se sienta lastimada también, porque salir de eso ya de por sí es fuerte y más la crítica, peor todavía. Exactamente. No ayuda para nada, de hecho. No, seguimos con la otra. Ya. ¿Cómo saber si yo u otra persona es víctima de este tipo de violencia? Sí, yo creo que eso pasa mucho por cierta idea como de normalización y de naturalización de lo que nos ocurre. Entonces ¿qué le han contado de niña? ¿Cómo le han dicho, por ejemplo, que son las relaciones de pareja? Lo que uno ve de sus madres, de sus abuelas, de la gente cercana, ¿cierto? Entonces a veces uno escucha que le dicen como, mi pololo me revisa el celular, mi pololo me pregunta dónde estoy, mi pololo no me deja vestirme de esa manera, de esta otra, no le gusta que me junte con mis amigos, con mi amiga. Entonces uno empieza como a observar una cierta dinámica que va implicando cosas que van como cortando tu libertad y uno no se da cuenta porque lo amo, porque me quiere o lo hace porque me protege, porque se preocupa por mí. De hecho, durante mucho tiempo no se habló que la violencia hacia la mujer en relaciones de pareja se daba desde la adolescencia, cuando uno está pololeando, digamos, no es solo, y esto es importante saberlo, no es solo en relaciones de parejas adultas, casados, no sé, tiene que ver con modos de relaciones sociales que vamos estableciendo y eso no se da solo en relaciones heterosexuales, también pasa en relaciones homosexuales donde se asumen también estos roles. Entonces el hombre es el controlador, el hombre es el celoso, pero sin embargo el hombre puede hacer un montón de otras cosas, jactarse que sale con más de una mujer, ¿cierto? No decir dónde está, nadie los controla. Entonces en el fondo uno se tiene que preguntar si todas esas cosas que están ejerciendo sobre nosotras son efectivamente por amor, si efectivamente cortan mi libertad en el fondo y sobre todo, ya cuando la cosa se pone más grave, ¿cierto? En esta pirámide de violencia, porque en general va ascendiendo, empieza con cosas pequeñas, donde estaba, a qué hora llega, en fin, ese tipo de cuestiones y después se van agrandando a amenazas, a golpes. Entonces ha pasado, y es muy interesante la pregunta que hacen durante mucho tiempo, que hay personas que son víctimas de violencia y no se dan cuenta. Piensan que es normal que la celen, que es normal que la controlen. Entonces yo creo que es importante, primero, como base de todo esto, entender que los seres humanos, tanto hombres como mujeres, las diversas orientaciones e identidades sexuales, todos tenemos los mismos derechos y nadie tiene un derecho sobre otro, ni a controlar, ni a restringirles amigos, ni a restringirle cómo se viste y cosas de ese tipo. O sea, un primer paso para entender y poder
en el fondo, darnos cuenta de esa violencia, entender que en ningún caso, por ser mujeres u hombres, nos tienen que tratar de otro modo. Entonces, si hay opresión ya en una relación, es porque está existiendo de alguna manera violencia. Y esa violencia es importante saberla, como les decía al comienzo, que no solo me están violentando cuando llegamos a los golpes, la violencia en general parte antes. El golpe es una materialización muy terrible de una relación violenta, pero no es el comienzo. El comienzo es de estas pequeñas cosas que le estoy diciendo, digamos, de cosas que uno cree que son naturales, pero que no están bien, porque nosotras le decimos a los hombres dónde estaba, a qué hora llegaste, o no te pongas ese short, no te vistas de esa manera, no te juntes con tus amigos. En el fondo hay relaciones que van permeando nuestras maneras de ser y que van quitando nuestra libertad, y que eso debería ser como la primera alarma que nos diga como, esto no está bien, estas cosas no se hacen, digamos, porque la desconfianza, los celos, la censura, por decirlo de alguna manera, no son parte de relaciones simétricas, de relaciones entre iguales. Yo creo que esas son las primeras cosas que hay que detectar, que son anteriores, como lo decía en un principio, a golpes o a cosas más fuertes, digamos. Aquí en los comentarios sale, para nombrarles también, que existe un afiche que se llama Violentómetro, donde uno puede ver cuáles son las situaciones, le van nombrando las situaciones de como de violencia, que uno a lo mejor no se da cuenta, y ahí uno va evaluando si su relación, uno está pasando por una situación de violencia, aunque sea mínima, porque es mejor pararla antes de que agrave la situación. Y también quería agregar que no se romanticen los celos, porque es algo que es muy común. Y dice, si no me cela, no me quiere. Y en realidad las cosas no son así. Uno tiene que confiar en su pareja, sea quien sea, y tiene que, por algo está con esa persona. Entonces es algo que es muy importante que se deje de normalizar, porque yo he visto muchas parejas que se molestan cuando la otra no es celosa con ellos, y empiezan a reclamar por eso. Y ahí se rompe una relación que podría ser perfectamente normal, pero están tan metidos en ese sistema de que tiene que ser así, porque las relaciones son así, porque creen que las relaciones funcionan de esa manera, cuando en realidad no lo es. Entonces también es un punto muy importante que se tiene que hacer mucho hincapié en eso, porque es como el principio. ¿Y qué más había? Aquí también comenta que hay el seguir el lineamiento de muchas religiones donde las mujeres pasan a segundo plano y se debe asumir la sumisión frente al hombre. Yo también encuentro que es algo bastante cierto, porque, o sea, como de ahí sacan, aunque la religión no lo exprese textualmente, de ahí sacan mucha ideología las mismas personas en base a sus fundamentos. La siguiente pregunta era, ¿qué hacer cuando yo me doy cuenta de que estoy frente a una situación de violencia? Mira, una de las cosas importantes para romper estos círculos, ¿cierto?, es poder empezar a contar lo que nos pasa. Yo creo que esas son las primeras alarmas. Hay en muchos casos de violencia de género que la mayoría de las personas cercanas a las personas violentadas dicen, nunca nos dijo, nunca nos contó. Entonces, primero, recurrir a personas que nos puedan ayudar. En Chile existen un montón de herramientas, tanto legales, ¿cierto? En el caso de la educación, en el propio colegio, en su familia, empezar a decir que nos está ocurriendo esto para poder conversarlo en el fondo e ir buscando soluciones, digamos. Yo creo que, tal como tú decías, Dani, al comienzo, que una de las partes de estos círculos de violencia, en esta pirámide ascendente de la que estamos hablando, en un comienzo, el aislarte de las personas cercanas es una de las cosas típicas de la violencia, precisamente porque ese alejarse no deja que las personas puedan contar lo que están pasando. Entonces, una de las primeras cosas, y siempre lo que decimos, es pedir ayuda, contar, preguntarse incluso, porque a veces uno puede tener dudas y decir, oye, esto me pasa con mi pololo, con mi pareja, está bien que ocurra, yo no me siento bien porque me siento que no me deja tranquila, que está obsesionado con ciertos temas, que me obliga a hacer cosas que no quiero. Entonces yo creo que ese es el primer paso, es pedir ayuda. Y esa ayuda puede ser de muy distintas formas, desde pedir ayuda para alejarse, desde pedir ayuda para tener un apoyo y poder estar mejor en contención emocional, por ejemplo, o para denunciar cuando verdaderamente estas acciones son
violenta. Y eso es importante porque hay muchas cifras en Chile que demuestran que hay muy bajas denuncias en relación a la cantidad de violencia que existe. Y también es importante que pese a que las deficiencias que pueda tener el sistema judicial o el sistema penal en general, o cuando uno va a denunciar una comisaría, en fin, es importante denunciar porque es la única forma de ir dejando también evidencias de aquello que está ocurriendo y de pedir ayuda. Yo sé que cuesta, a sus generaciones también, no es fácil contar este tipo de cosas, pero el primero es hablarlo, denunciarlo y buscar ayuda en personas que verdaderamente nos puedan tender una mano y que esa mano no vaya a naturalizar tampoco eso que nos está pasando como lo hace la mayoría de la gente. Entonces yo creo que es muy importante pedir ayuda y es muy importante denunciar, porque también cuando denunciamos estamos ahorrando que a otra mujer le ocurra lo mismo, porque no queremos que a más mujeres le ocurra lo mismo. Muchas gracias. Mientras esperamos preguntas, porque vamos a hacer una sección de las preguntas de los comentarios. Y mientras esperamos estas preguntas, voy a agradecerle a los que están comentando, a los que están viendo, a María José, a Catalina, a la profesora Nerla, a... ¿Quién más se está viendo? El Jimmy. ¿No? Ya, y si saben, o sea, usted sabe, o si quien está detrás de bambalinas nos puede ayudar a poniendo números de como para pedir ayuda, para hacer visible esto también, que yo sé que existen, no me lo sé bien, pero sé que existen números donde uno puede marcar para denunciar una situación de violencia. Dentro de la pandemia se sabe perfectamente que estas situaciones pueden aumentar y la manipulación va a ser aún mayor. Ya. Pero no sé si el profe las tiene. Se los mandé. Ya. Entonces, por eso, a raíz de esta pandemia, como decía, a raíz de esta pandemia se sabe que como estamos todos encerrados en nuestras casas, puede existir un mayor nivel de manipulación y de influencia dentro de las víctimas. Por eso es importante, aparte que los niños hoy en día están muy despiertos, entonces están muy atentos a este tipo de violencia para que ellos no vayan aprendiendo de esa manera y después lo vayan reflejando a medida que van creciendo. Es importante que se denuncie por, no solo, o sea, por las mujeres, por las generaciones que vienen y por cualquier persona que esté ahora mismo sintiendo, o sea, siendo agredida por su pareja o por, no sé, por cualquier, puede ser hasta los mismos papás, que es importante que vaya y denuncie o que deje una constancia, porque uno ve y despierta todos los días, prende las noticias y se da cuenta de que una nueva mujer fue asesinada o que una niña incluso. Con estos casos últimamente también se ha visto mucho y es muy preocupante ver este incremento. Entonces, por eso es súper importante que sigan como luchando y que visibilizando esta lucha y visibilizando a las personas que quieran hablar sobre su caso para que se vea y se detecte ahí como los tipos de agresiones que existen, porque existen demasiados tipos de agresión, uno siempre tiene la idea de está la agresión de cuando me pega, pero existen una cantidad inmensa, la manipulación, toda esa cantidad de cosas que es importante que se vaya visibilizando cada vez que alguien expone sus casos, vea cómo comienza, en dónde va empezando, cómo se va notando que esa persona está manipulándote o que está siendo violento sobre ti. Eso. Veamos qué hay comentario. Ya, aquí preguntan, ¿cómo se pide una medida cautelar? ¿Y qué es una medida cautelar? Está silenciado. Sí, perdón, me di cuenta. Primero, dentro de esto de explicar la medida cautelar, hay que relacionarla con lo primero que hablamos, ¿cierto? De lo importante de hacer la denuncia. Cuando uno denuncia la violencia, puede entrar a procesos judiciales que le permitan llevar a, por ejemplo, tener seguridad y resguardo de esa denuncia que estoy haciendo respecto a la violencia que recibo. Entonces, una medida cautelar viene también de alguna manera, como dice la medida, a cautelar esa protección. Entonces, ese alejamiento y esa orden que, por ejemplo,
mi victimario, que es quien me violenta básicamente, pueda alejarse de mí a propósito de esta denuncia de violencia. En el fondo, ¿cómo se soluciona mientras el juicio se está llevando adelante? Porque también sabemos que la justicia se demora en operar, a veces más de lo que nosotras necesitamos. Entonces es necesario que esas medidas estén y que esa protección también esté para que las mujeres estén a salvo. El problema está en que a veces esas medidas cautelares no están como aseguradas necesariamente, por ejemplo, por Carabineros, y ha pasado en ocasiones que los femicidios se han llevado a cabo independiente de que existan medidas cautelares de por medio. Pero pese a que en algunas ocasiones no opera de la manera correcta, siempre es importante hacer la denuncia y siempre es importante también hacerlo porque eso va dejando un registro que, como decía en la pregunta anterior, nos permite también proteger a mujeres en el futuro, ¿cierto? Que no les vuelva a pasar lo mismo con el mismo agresor. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya viene una pregunta personal mía, que cómo podemos determinar que un asesinato fue femicidio. Porque esa es una duda que bastante le queda y como que queda ahí en el aire y todos dicen, que cada vez que matan a una mujer es femicidio, cuando en realidad no funcionan así las cosas. Sí. Es importante primero como decir que el femicidio es una tipificación de un asesinato que en Chile existe recientemente. Antes todos los asesinatos tenían la calificación de homicidio, y si nos fijamos, la palabra homicidio tiene su raíz, ¿cierto?, en la palabra hombre. Entonces, dentro de este margen de formas de homicidio, que puede ser un asesinato de forma violenta en un asalto, ¿cierto?, o en una riña callejera, en fin, las distintas maneras que hay de que se cometen estas acciones violentas, había una que tenía que ver específicamente a las mujeres que las mataban en su relación de pareja por el hecho de ser mujer. ¿Qué implica el hecho de ser mujer? Lo que decíamos al comienzo, por razones de género, por razones de no estar acorde con aquel comportamiento que tiene. Entonces, de hecho, hace un par de años incluso, en un diario que es muy popular como La Cuarta, los titulares de los femicidios decían, la mató por celos. Entonces, ese tipo de titulares, crímenes pasionales, ¿cierto?, daban de alguna manera la justificación de que el celo existe y que no debe ser enjuiciado de alguna manera y se naturaliza. Pero en el fondo, el femicidio lo que tiene detrás es que te matan por tu condición de ser mujer. Entonces el titular no debería ser la mató por celos, sino que la mató por ser mujer. Y en esa relación, que son en relaciones de pareja, que no son necesariamente relaciones de matrimonio legal, sino que en el pololeo, relaciones de pareja no oficiales de convivencia en el fondo y de otro tipo, se tipifica el femicidio como un asesinato hacia las mujeres que fueron víctimas de esa violencia y que en el fondo esa violencia tiene una razón que es en el fondo el ser mujer. Entonces, en general, si uno mira los homicidios, que es el resto de lo que existe en esta orden en este orden de crímenes, ¿cierto? A los hombres no los matan por ser hombres. Hay otras razones, pero no hay una condición de subordinación ni debilidad entre un hombre que asesina a otro hombre para decir que particularmente lo mataron por eso. Entonces, a estos casos, no solo es importante que hayamos logrado que en Chile existe una ley de femicidio que tipifica así el delito y que tenga una condena de cárcel de cierta cantidad de años, sino que además nos permite llevar una cuenta de cuántos femicidios ocurren al año en Chile y si las medidas que se están tomando para que esos femicidios no vuelvan a ocurrir están funcionando o no. Y lo que tenemos en este país, lamentablemente, es que esas cifras no disminuyen. Y como tú también decías, en el caso de la pandemia que estamos viviendo, donde las mujeres están obligadas a estar con sus agresores en las casas porque no pueden salir, estas cifras además siguen subiendo. Muchas gracias. Aquí, ya. ¿Usted siente que el feminismo ha ayudado a las mujeres a empoderarse o a desprenderse de alguna relación tóxica? Sí, yo creo que sí. Como nosotras las feministas igual decimos de alguna manera que el feminismo te salva la vida, porque lo que hace es
hacer un ejercicio de conciencia, de darnos cuenta de que aquello que normalizábamos, porque nadie nace feminista, todos nacemos con los mismos prejuicios machistas porque somos criados en el seno de una sociedad machista, ¿cierto? El feminismo nos permite darnos cuenta que aquellas cosas que dábamos por naturales, que en general eran violencias hacia nosotras, no lo son y que tienen que cambiar. Entonces hay una herramienta que facilita en el fondo tener una vida distinta que nos permita alejarnos de, por ejemplo, relaciones tóxicas, pero además que es una perspectiva de hacerse consciente que no es solo individual, sino que también es colectiva, porque estas cosas las conversamos entre mujeres, porque nos ayudamos cuando una está sufriendo violencia. Muchas mujeres reciben a una amiga o una familiar que es víctima de violencia de género en sus casas, ¿cierto? La acoge, la acompaña. Entonces, definitivamente el feminismo sí es una herramienta que nos permite darnos cuenta, y el darnos cuenta también nos permite pedir ayuda o dar ayuda. Entonces yo creo que sí, que ha sido muy importante, y de hecho estar hablando de femicidio o estar hablando hoy día de violencia de género acá en el liceo de ustedes es parte y fruto de ese mismo movimiento, digamos, desde esa misma lucha, y eso es lo interesante que tiene también esto, digamos, que permite visibilizar cuestiones que antes estaban escondidas, como debajo de la alfombra de la casa. Nadie hablaba de los golpes que recibían sus madres, ¿cierto? Nadie hablaba de los golpes que recibían sus abuelas, cuando las mujeres, en la época de mis abuelas al menos, se casaban adolescentes, ¿cierto? Muchas no podían terminar el colegio porque era más importante ser madre, fueron madres a los 15 años, no sé, toda una cultura que ese era el destino de la mujer, y lo que ha hecho el feminismo, y esto lo hizo una filósofa de superfilosofía, a propósito de eso lo digo, una filósofa que fue muy importante en la historia del feminismo, que es Simone de Beauvoir, que ella dice, no se nace mujer, se llega a serlo. O sea, no estamos biológicamente condenadas a un destino, sino que las mujeres también tenemos la libertad de elegir nuestro destino. Y si una mujer, por ejemplo, puede decidir no ser madre y ser soltera o no casarse, que antes eran cosas muy mal vistas, o quizás por toda la sociedad y hoy día por una parte muy pequeña, esa idea de que no hay un destino, que no estamos obligadas a ser el tipo de mujer que se requiere de nosotras, también nos ha liberado y nos ha permitido ver las cosas de otra perspectiva. O sea, si uno lo pudiese decir, obviamente en mi caso muy camiseteado porque soy feminista, pero el feminismo le ha hecho mucho bien a las mujeres, nos ha permitido sacarnos como hartas cadenas que teníamos antes y que eran cosas que nos tenían como ciegas y que no la podíamos ver antes de conocer estas ideas, digamos, y eso es muy importante también. También yo siento, o sea, porque no soy parte del movimiento, todavía no me considero parte, pero siento que genera como una red de apoyo, donde uno puede ir, confiar y consultar si uno no sabe sobre algo, puede ir y consultar con todo este movimiento, con las personas que están dentro y dan como la guía, porque una de las profesoras, bueno, varios de mis profesoras son feministas también, y cuando siento que, o sea, hay algo que no está funcionando o que hay algo, no sé, una relación, yo veo una relación y veo que siento que hay algo raro ahí, como que voy y consulto para asegurarme de que, o sea, para presentarla, para que me ayuden a abrir los ojos, técnicamente. Entonces, siento que es muy importante de que no se estigmatice, sino que uno se acerque y converse y consulte si no sabe de algo o si cree que algo es así y le están diciendo así. No, aprende a escuchar y a comprender, porque los puede llenar mucho de conocimiento, de sabiduría, de una guía constante. Ya, y acá me pasaron una información que es el número del CERNAMEC, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Sí, no sé, voy a pedir, escríbelo, que lo escriban por el chat el número para que lo tengan ahí notado. Y mientras pongo acá, que, o sea, lo que escribieron, fortalece las autonomías y el derecho pleno, o sea, ejercicio del derecho pleno y deberes de la diversidad de las mujeres a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas de la igualdad y equidad de género, considerando el enfoque territorial y aportando el cambio cultural que se requiere para alcanzar una sociedad. Ya, por ahí está el número, para que lo vayan anotando. Y yo también es una duda que surge mucho, que
como, ¿cuál es la principal búsqueda de las feministas? Ya que nos fuimos más por esa rama. Sí, Es algo que siempre está en duda. sí, por eso te iba a decir que es súper bueno hablar de eso, porque hay muchos mitos respecto de eso. En general, se dice que el feminismo es como la contracara del machismo, es como que de alguna manera las mujeres buscáramos revancha de estos años de subordinación y quisiéramos hacer lo mismo. Eso es importante decir que no es eso. O sea, si uno se va a preguntar qué el feminismo de partida, tiene que descartar esa visión. El feminismo nace como una teoría, primero, ¿cierto? Una teoría filosófica, histórica, sociológica, como una teoría política, porque es un movimiento político, porque busca cambios, digamos, y como una práctica también, como una manera de luchar frente a determinadas situaciones, como una manera de vida. Entonces, dentro de toda esa área, el feminismo lo que busca es que se acabe esta subordinación de la mujer y que no las mujeres estén por encima de los hombres en ningún caso, porque eso sería como buscar venganza, sino que se acepten los derechos que tenemos las mujeres, tengamos acceso a una vida sin violencia, es decir, que no nos maten, no nos golpeen, no nos ejerzan violencia psicológica sobre nosotras por el hecho de ser mujer y podamos tener una vida libre como todo el mundo, digamos. A veces se habla también que el feminismo busca la igualdad, pero hay que tener también cierto razonamiento con eso respecto a de que no todas las personas somos iguales. Chile es un país muy desigual que tiene otros ámbitos de discriminación. El género es una manera de discriminar, pero también está la discriminación por clase social, la discriminación por raza, ¿cierto? En el feminismo eso se le llama la interseccionalidad, que en el fondo nosotras y nosotros no solo somos mujeres a secas, sino que somos mujeres de una clase social, de una raza o de una orientación sexual distinta. O sea, no es lo mismo en Chile ser mujer y vivir en Las Condes que ser una mujer haitiana que vive, ¿cierto?, en una comuna periférica de Santiago o en regiones. Entonces, todas esas intersecciones que habitan en nosotras también nos van como permitiendo pensar que la igualdad deseada pareciera que no fuera verdaderamente un objetivo, sino más bien una manera de entender cómo hombres y mujeres, sin importar su sexo, su orientación sexual, su raza o su situación económica, pueden tener acceso a los mismos derechos. Y hasta el día de hoy no lo tenemos. O sea, en Chile hay un montón de derechos que las mujeres aún no hemos conseguido. O sea, que hemos avanzado y hemos avanzado también por nuestra propia lucha, pero todavía quedan un montón de cosas que no están resueltas y eso es importante también pensarlo. Y a propósito de eso, nosotras que estamos, yo soy profesora y que usted estamos hablando de este tema en un espacio escolar, una de las cosas que no están resueltas todavía es tipo de leyes educativas que obliguen de alguna manera o sienten las bases de que es una cuestión urgente hablar de estos temas en los colegios. Y no solo en foros, ¿cierto? Sino que sea parte de lo que se les enseña a ustedes, desde que son pequeños, porque además desde que somos pequeños y pequeñas, todos estos estereotipos, estas maneras culturales de entender los géneros se van enseñando. O sea, el machismo no empieza a los 18 años, el machismo empieza de pequeñito, cuando a los hombres los van educando de una manera distinta que a las mujeres. Súper importante las raíces, como la educación por donde va empezando también. Bueno, aquí nos llegaron más preguntas del chat, de los comentarios, mientras estamos. ¿Cómo se puede ayudar a una víctima a darse cuenta y denuncie si es algo que ya tiene muy normalizado? Bueno, eso es difícil por las mismas cosas que hablábamos anteriormente. O sea, cuando alguien lo tiene normalizado, lo ve como natural o cree que es por amor y todas estas cuestiones que dijimos antes, es difícil. Es difícil hacerlo ver y es frustrante también porque es muy trabajoso, porque uno dice, pero ¿cómo no se da cuenta de lo que está pasando? Yo creo que es importante sostener una ayuda de contención siempre, que a pesar de que una persona no sea capaz de darse cuenta de que está siendo víctima de esa violencia, no digamos como, ay, que es tonta, no se da cuenta, como y la dejemos y la sigamos aislando como ya está aislada, sino que pese a que no se dé cuenta como queramos, o sea, o de la forma o la rapidez con la que queramos, siempre estemos ahí para cuando lo necesite. Y ayudar implica conseguir, por ejemplo, ayuda de profesionales, de personas externas quizás, porque a veces cuando uno está entre amigas es como, ya, pero le está poniendo color, como que en verdad eso no es así, no sé qué, pero de repente cuando esto llega por personas externas o profesionales que te ayudan y te hacen ver esas cuestiones, puede servir mucho más. Pero lo importante es siempre estar monitoreando a esas amigas,
o a esos familiares, escribirle, saber cómo está. Si yo tengo una amiga que sospecho que es víctima de violencia y me deja hablar, no sé, durante un mes, o está más aislada que antes, y uno va viendo todos estos signos en su vida, lo importante es estar presente. Si no te contesta, decirle que tú estás aquí, espera que estés bien, como ir generando un monitoreo, por decirlo de alguna manera, y contención siempre, y no cansarse tampoco de intentar ayudarla. Ya. Esa fue una pregunta, la reciente Enriqueta, gracias por preguntar. Y la pregunta de la profesora Ornella. ¿Cuál es la importancia de la sororidad en la prevención de la violencia de género? Ay, gracias. Bueno, tiene que ver, y te manda saludos y felicitaciones, tiene que ver también con lo que decía antes, o sea, en el fondo, nosotras tenemos que acompañarnos y uno no puede abandonar el barco aunque esa amiga no se dé cuenta, o sea, el seguir estando ahí, y aunque se demore, no sé, esto no pasa en un día, aunque se demore tiempo, no dejarla sola, digamos. Incluso cuando nos digan que nos alejemos, porque también pasa que, o sea, hay un montón de casos que incluso hemos visto a mujeres que están siendo agredidas en la calle, y hay gente que se ha acercado para ayudarlas, y las mismas mujeres que están siendo agredidas en la calle dicen como, no, váyanse, como echan a las personas que les quieran ayudar. O sea, es difícil estar frente a una persona que ha normalizado eso. Por lo tanto, en una idea relacionada a propósito de la pregunta de Ornella con la sororidad, perdón, lo importante es no dejarla sola y no cansarse, digamos, y no tirar la toalla. Yo creo que eso es fundamental. Porque además, de alguna manera, es algo que nos puede pasar a todas. Nadie tampoco está libre de tener una relación abusiva ni tóxica. Incluso por más libros que nos hayamos leído de feminismo, o por más que creamos entender el asunto, hay cosas operando no solo a nivel consciente, sino también inconsciente de cómo hemos sido educadas, que de alguna manera nos llevan a tener a este tipo de relaciones, porque la gente ha creído durante siglos que esto es normal. Entonces tampoco es que algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Muchas gracias. Seguimos con una pregunta de Cristian. Dice, ¿cuáles son las políticas educativas concretas y que se sostengan en el tiempo respecto a la violencia de género? ¿Se pueden tomar en un colegio o liceo? Sí, ahí hay cosas que, bueno, en Chile, que hemos trabajado las profes feministas y que pasa en la mayoría de los países del mundo, ¿cierto? Es que los países tienen educación sexual. ¿Qué implica la educación sexual? Que además tiene un apellido, se llama educación sexual integral. Es que desde pequeños les empecemos a enseñar en la escuela y en los liceos a las y los estudiantes, en el fondo, a vivir una vida libre de violencia, vivir una vida libre de sesgo y estereotipos de género. Y eso es muy importante. No sé si alguien lo ha visto, pero se los recomiendo. En Netflix hay una serie que se llama Sex Education, que habla un poco de esta necesidad de que en la escuela exista educación sexual integral. Desde mi perspectiva, esa es una de las soluciones. En Chile logramos presentar un proyecto de educación sexual en el Congreso que pasó la Comisión de Educación y que hoy día se acerca a la votación en la Cámara de Diputados. Ha costado años, décadas, tener una ley de educación sexual, porque en general se le confunde, piensen que como se llama educación sexual lo que se quiere hacer es sexualizar a las personas, y es todo lo contrario. Educar implica prevenir, implica aprender a comportarnos de otra manera, a respetarnos, a tratarnos entre iguales. Entonces, está comprobado absolutamente, está dicho por organismos internacionales como la UNESCO, que la educación sexual termina finalmente previniendo muchas de las violencias que sufren no solo las mujeres, sino también las disidencias sexuales, ¿cierto? Los estudiantes trans, lesbianas, homosexuales, en el fondo, porque la discriminación opera de muchas formas dentro de la escuela. Entonces, uno de los modos de que la discriminación opere en el fondo en sentido reverso, o sea, que se vaya terminando, tiene que ver con que esto sea parte de la educación. Cuando nosotras nos enseñan, por ejemplo, la historia, y nos enseñan que toda la gente que ha liderado los procesos y los cambios históricos más importantes de la humanidad son hombres, también nos están dando esos mensajes culturales diciendo que las mujeres teníamos un rol secundario, cuando nos están enseñando matemática o ciencia y refuerzan que esos conocimientos son mejor desarrollados, los hombres también nos están dando un mensaje. Cuando nosotras nos tenemos que vestir con un uniforme de una manera y los hombres de otra, o los deportes de una manera o los deportes de otra, o nos tratan dentro de la sala de maneras distintas, ahí también se está reforzando estos estereotipos que causan tanta violencia. Entonces es importante que en las escuelas existan programas de educación sexual, existan programas que vayan en contra de la violencia
violencia de género y la discriminación, porque qué mejor lugar para aprender de estas cosas que la escuela, si uno está en el colegio mucho tiempo, muchas horas de su vida, y empieza de tan pequeños y pequeñas, que sería fundamental que las escuelas pudiesen contar con proyectos de este tipo, y como no ocurre hasta el momento, es importante también que eso sea una ley, y que esa ley le indique a las escuelas que están obligadas a ingresar estos contenidos en la educación de todas y todos. Ujú. O sea, también ligado a eso es como quitarle, por ejemplo, lo que se ha escuchado mucho cuando son pequeños que dicen deja de hacer, corre como niña, o grita como niña, o está llorando, parece una niña, o todo este tipo de estereotipos también que le afectan en general también a los hombres por la imagen que se tiene de, de cómo debería ser o cómo es una mujer. Exactamente. Seguimos con la pregunta de Catalina. ¿La violencia contra la mujer tiene un ciclo y cómo es ese ciclo? Sí, era algo que habíamos dicho también anteriormente, que es importante que en general la mayoría de los casos de violencia no comienzan directamente con un golpe, sino comienza con estas cosas que habíamos dicho anteriormente, o sea, un ciclo que va desde cuestiones pequeñas como aislar de tu familia, de tu amigo, ¿cierto? Celarte, controlarte, hacer violencia, ejercer violencia psicológica, decir que eres mala persona, que no te mereces tal o cual cosa, que te portas mal, básicamente, hasta procesos más graves como golpes, ¿cierto? Entonces te golpean y luego te dicen que nunca más te van a golpear, pero la semana siguiente te golpearon de nuevo y empieza así una naturalización que lamentablemente puede terminar hasta en la muerte. Entonces, este es un ciclo, o sea, puede darse como un ciclo, pero lo importante es que no lleguemos a que sea un ciclo y que nos podamos dar cuenta en el inicio de esta violencia que eso no se puede permitir y que además se puede agravar y que puede tener resultados tan tristes como un femicidio, por ejemplo. Ya. Con eso ya iríamos finalizando en función del tiempo, porque ya se hace bastante tarde. Disfrutamos mucho la instancia con usted. Muchas gracias por venir y responder nuestras preguntas y nuestras inquietudes respecto a este tema que es muy importante que se visibilice dentro de los colegios, que es como la base fundamental que tenemos en común. Por eso le quería agradecer mucho por aceptar venir aquí y contarnos y guiarnos hacia una sociedad mejor. Sí, yo agradecerle a ustedes, encuentro que también, o sea, felicitarles, porque en el fondo, a propósito de una de las preguntas de qué se podía hacer en los colegios para mejorar estos temas, yo creo que abrir espacios de discusión y de debate, aunque sea en estas condiciones virtuales de pandemia, es uno de los más grandes aportes que pueden hacer los espacios educativos y además que sea también de parte de ustedes, las estudiantes. Son muy bonitas, así que las felicito y espero que haya servido este tiempito para aprender más cosas sobre el tema. Sí, muchas gracias. Y no, a mí por lo menos me llenó mucho saber tantas cosas, que hay cosas que a lo mejor uno no sabe o no se da cuenta que son muy típicas de la adolescencia. Entonces, muchas gracias también por esto. Y algo. Ya, y quiero agradecer a la profesora Ornella que nos ayudó haciendo la ficha para promocionar esta instancia y ojalá que nos sigamos encontrando en el futuro. Y que gracias por los que comentaron y los que estuvieron mirando y estuvieron atentos a esta conversación que es súper importante y ojalá difundan lo que aprendieron y lo que escucharon aquí. Súper, Eso sería gracias, todo. Dani. Gracias